La otra estamos viendo sobre el ciclo menstrual, ¿se acuerdan? Sí. Pudieron leer, pudieron sacar dudas. Nosotros tínhamos dúvida outra vez, você falou comigo. Conseguiu ler? Não, doutor. Não. Tudo embolado no escritório, porque eu também trabalho. Né? Entendi. Cuando tengas tiempo, ahora sí. Anoten su duda y después busquen en forma individual y si hay Mas de qualquer dudas forma, que aquele, existe, de qualquer forma, é aquele 300 e 400 que daquela não, isso é em toda a Sim. vida da mulher. Exato. Só que esses são folículos maduros, ou seja, a quantidade que ela vai menstruar, não de todo. A quantidade de folículos que ela vai usar, obviamente, é um pouco maior. Tá? É maior. Doutor, já que voltou, falou esse assunto, eu lembrei um negócio. O senhor falou que cada ciclo menstrual, eu entendi dessa forma, né? Cada ciclo menstrual diminui 20. No caso, 400, passou o ciclo, é 380. Não, justamente esse foi a É mesmo? Esses 400 e 500 é durante toda a vida da mulher, folículos maduros, ou seja, ovulados, porque ela vai ovular. Tá? Esses 20 que a FSH pega é de uma quantidade maior. Que aí o senhor falou que diminuía 20, né? Aí eu fiz as contas lá em casa, só Não dava dava 2 dois anos. anos, Ele me falou, Mas é 1000, né? é muito maior essa coisa. Mas esse 300 em toda a vida. De folículos maduros, ovulados. Tá bom? De ciclos maduros, vamos dizer assim. Tá? Bueno, hablando de eso, el ciclo que hemos hablado la vez pasada es necesario para justamente resolver este caso. ¿Quién lee a nosotros? A Nália, de 34 anos, tem desejo de gestação para o qual se encontra realizando coito com seu marido de forma regular, até o momento sem êxito. Estão juntos desde faz 4 anos, com antecedente gineco-obstetra. Nos comenta quanto segue G00 MAC, usava ACO em qual beijo há 8 meses, preservativo em raras ocasiões antes de seu marido, menor que 14 anos e número de parceiros sexuais 8. Esto que no entienden es el número de gestaciones. ¿Cuántas veces ella se embarazó? Este es el método anticonceptivo, ¿sí? Y este es el anticonceptivo oral. Perfecto. ¿Qué necesitamos para que Analia se embarace? A gente tem, provavelmente o senhor falou para seguir aquela ordem, né? Mas aí, possivelmente eu imagino que está faltando o LH para liberar o óvulo. ¿Qué le falta a nuestra paciente? ¿Qué tenemos que orientarle? Progesterona? No. Volta lá. Ou Tem que orientar o ciclo. FSH. Tenemos Tem que orientar o ciclo dela, né? Eso es lo principal. Tem que orientar o ciclo que ela No, no adelanta nada de hormonas, dale progesterona, dale todo. Y ella no tiene relaciones sexuales cuando debe tener, cuando es más propicio el embarazo. ela não sabe Vaya qual ya. é o ciclo dela, né? Exactamente, eso hay que hacer, hay que orientar a ella sobre ese ciclo. Esa imagen que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Ese gráfico que le había mostrado, ese tienen que recordarse. Muchos podemos hablar. Recuerden esto cuando hablamos de ciclo, acá está todito, está a nivel central, ovárico, sí, folicular y endometrial. Esto es lo principal. Y solo eso tiene que saber. El resto son detalles, ¿sí? Bueno, en nuestro caso dice que ya está teniendo relaciones sexuales, pero no adelanta tener relaciones sexuales, por ejemplo, en este periodo. No va a adelantar. ¿Por qué no va a adelantar? Porque a ovulação ainda não começou. Claro, lo que nosotros tenemos que buscar es este fenómeno y decirle a ella que mantenga relaciones sexuales en este periodo. Esa es la famosa tabelilla que todo el mundo sabe, ¿sí? Obviamente se evita relaciones para no embarazarse, ¿sí? Si el deseo es no, y se mantienen relaciones en este periodo si el objetivo es embarazarse, ¿sí?
es eso. Tenemos que decirle que mantenga relaciones alrededor del día de la ovulación. Pero para eso, como dijo el doctor, ella tiene que conocer su ciclo. ¿Sí? Y hoy en día es muy fácil porque hay aplicativos que justamente vos pones, descargas obviamente, colocas en la fecha de menstruación y automáticamente te calcula de cuándo vas a ovular, cuándo es riesgo de embarazo, cuándo aplicarte el anticonceptivo inyectable o como fuera. ¿Sí? Es muy fácil entonces. ¿Sí? Pero esto tenemos que sí o sí enseñarle a nuestros pacientes si el deseo es embarazar. ¿Sí? Además de eso, como dijimos la pasada, en el día 14 va a haber ciertos signos y síntomas que ella puede relacionar al caso y justamente ayudar también para el embarazo. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Si es para darle hormonas, no, ni progesterona, porque en teoría toda mujer que tenga todo el aparato sexual, como voy a comentar en anatomía, y tiene este ciclo iniciado, ¿verdad? Y que tiene su función, puede embarazarse sin ningún problema. ¿Sí? Ahora, volviendo a nuestro caso. Doutor, Fala. não sei se a pergunta é muito ignorante, mas antes do dia 14 existe a probabilidade de estar embarazado? Buena pregunta, muy pocas, disminuyen. No decimos 100% cero, 0%, pero existen. Tenemos que valorar qué hay, la sobrevida o la vida media del espermatozoide y la vida media del óvulo. ¿Sí? El espermatozoide se deposita en el tracto genital y él tiene un tiempo, ¿verdad? Una motilidad adecuada. Passando esse tempo onde ele não mexe mais, já não serve. Passando o tempo onde os macrófagos da vagina atacam ele, obviamente também não serve mais. E a mesma coisa do óvulo, só que o óvulo tem um pouco mais de viabilidade. Então se calcula mais ou menos que são 72 dias para o óvulo, ¿sí? E entre 24 e 48 horas para o espermatozoide. ¿Está bien? Entonces, si la mujer, por ejemplo, hay un cambio y ovula un día antes de esto o 2 días acá, ella tiene relaciones acá, probablemente pueda haber embarazo. Solo que las oportunidades disminuyen. ¿Por qué? Porque el momento apto lo permite la LH, el inicio. Sucede la ovulación en el día 14 y a partir de eso también hay oportunidades, entonces, antes y después. Pero esa ventana es de más o menos 2 días antes, 2 días después. De nuevo, si la ovulación ocurre antes, existe posibilidad. ¿Sí? Entonces, hay gente que se embaraza por accidente. ¿Me escucharon hablar? ¿Qué les parece eso? A explicação que o senhor acabou de dar agora. Sí, pero dentro de todo el ciclo, recuerden que hay ciclos anovulatorios, que no hay ovulación. ¿Sí? Y hay ciclos donde existe la ovulación, obviamente, pero la sobrevida de estos disminuye. En ese lapso, en ese tiempo, también podemos contar las relaciones sexuales en el momento apto. Entonces, en la vida media del ser humano en sí, pocas veces tiene oportunidad de embarazarse. Pero a veces hay accidentes, como se dice. Eso se debe porque la mujer está más receptiva del día 14. Ella misma busca la relación sexual. ¿Sí? ¿Por qué? Por el aumento del libido, por el cambio hormonal que ya habíamos comentado en sí. ¿Sí? Entonces, esa persona que se embaraza por accidente, eso no va. Es una historia mal contada. ¿Sí? Volviendo a nuestro caso, fíjense, ella tiene 34 años. ¿Qué le parece esa edad? Ya está en el límite, ¿verdad? Entonces tenemos que ser exhaustivos en el objetivo que queremos. Porque fíjense, ella tuvo su menarca a los 14 años. Este ciclo que había comentado funciona sin ningún problema. Tuvo 8 parejas sexuales. ¿Sí? Okay. Se cuidó con anticonceptivos, obviamente, y no se embarazó. Acá tenemos que investigar dos líneas de relación. El hombre por su parte y la mujer. La mujer, como ya vimos todo, ¿verdad? Y entre otras cosas. Ejemplo, antecedentes de infecciones pélvicas, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Entre otros. Y en el hombre también tenemos que, ¿sí? No, la mujer no es la única en la ecuación acá, el hombre también.
Por ejemplo, ¿qué le preguntarían al hombre en este caso? Se ele já tem filho. Sí, si ella tiene hijos fuera de esa relación, es muy importante que decir, si tiene, quiere decir que muy probablemente en ella esté algún inconveniente a corregir. ¿Sí? Se ele não tem, aí já seria uma ideia, porque é uma coisa a pensar se ele é fértil. Claro, exactamente, muy bien, muy bien. Entre otras cosas tenemos que pensar, ¿sí? Su trabajo, lo laboral del muchacho, ¿sí? Accidentes traumáticos, cirugías, ¿sí? Infecciones también, todo tiene relevancia con esto. ¿Sí? Bueno, entonces lo que nos lleva a ver es esta. Nuestra clase hoy es justamente sobre la fecundación y la implantación. Ya sabemos cuándo sucede, qué factores tenemos que tener para que suceda, ¿correcto? Tenemos que tener viabilidad del óvulo y también tenemos que tener viabilidad del espermatozoide. ¿Sí? Acá también hay una teoría, no sé si escucharon, sobre la posibilidad de tener hijos varones e hijos femeninos, en este caso, en este lapso. ¿Escucharon ya? Não. ¿No? ¿Quién se anima a explicar? Ah, não sei explicar, mas eu já ouvi falar que tem dia, tem dor, tem várias coisas que significam que vai De ser. los días tiene que ver con la ovulación. Si se quiere varón o nena depende de la viabilidad de espermatozoides, porque se hizo un estudio en forma general, que se vio donde los espermatozoides portadores de XY, o sea, que van a generar obviamente varones, son más veloces, son más rápidos, ¿sí? Y los espermatozoides con cromosomas XX, o con cromosomas X en este caso, son más lentos pero más constantes, es decir, tienen una durabilidad más adaptada, vamos a decir así, al XY. Entonces, todo va a depender de cuándo ovule la mujer, ¿sí? Para tener en el día varón o antes nena, ¿entiendes? Então, se você queria, no caso, você quer, eu prefiro ter mulher, quero ter mulher, 72 horas antes, já que o varão só vai 48 da ovulação. ¿Me entienden? Para que todos los espermatozoides varones o XY disminuyan o mueran en ese trayecto, ¿sí? De nuevo, no es una ciencia exacta, porque ya 50-50. Aí a mesma coisa que a mulher vai na benzedeira e olha a barriga e esse vai ser menino. Só tem duas possibilidades. 50-50. Se ela acerta, ela é muito boa. E se erra, costuma não acontecer comigo, que estranho. Então, Eles falam pelo formato da barriga, né? Sim, mas é só pensar. Não tem muito margem de erro aí. É um ou outro forte. Vamos entonces a nuestro tema. Fecundación. ¿Qué entiende por fecundación? Seria o implante do órgão na placenta. Seria a implantação do órgão do óvulo fecundado na placenta? No, eso es justamente implantación o nidación. A fecundação seria a introdução do espermatozoide no óvulo. Fecundación es el hecho de juntar o de unir espermatozoides con óvulos. Se puede hacer de forma natural, sucede en el cuerpo de la mujer, o se puede hacer in vitro. In vitro incluso justamente es, vos podés escoger el genotipo de los progenitores. Você quer um menino com de olhos azuis, vai lá e pega um de olhos alto, loiro, como quieran, ¿verdad? Eso es la manipulación genética que se puede hacer. Entonces, fecundación es hacer la unión entre espermatozoide y óvulo. ¿Sí? ¿Entienden? Bueno, esto es lo que habíamos comentado también ya. ¿Sí? Esta es la parte que sucede en el intrauterino, ¿verdad? El ovocito, el amiócito, el ovocito, uno tipo 2, tipo 2. Esto sucede intraútero en un feto femenino. Después, la madurez, obviamente, ya hay la fecundación, la unión entre estos dos gametos, la formación de un nuevo ser, ¿sí? Que tiene características paternas y maternas. A veces 50-50, a veces estira más hacia un lado, ¿verdad? Ya que tenemos a veces progenitores que se asemejan mucho con los niños, ¿verdad? A partir de esto, hay ya unos cambios celulares y obviamente corporales físicos en la mujer. ¿Sí?
Entonces, cigoto, después pasa al tema de mórula, gástrula, blastocito y finalmente vuelve otra vez al mismo ciclo que es para hacer el embrión. ¿Sí? Esto de nuevo, si es femenino va a tener el mismo ciclo. ¿Sí? Si es masculino obviamente se va a interrumpir, va a ser diferente. ¿Sí? Esto se va a continuar en la adolescencia nada más para la formación de espermatozoides. ¿Me comprenden? Bueno. Acá viene la palabra que muchos dicen sobre el tema de aborto. ¿Cuándo considerar aborto? Es muy importante que entiendan. Ciencia, religión, conceptos propios, es muy variado. Pero ustedes como médicos tienen que tener una postura firme y no se pueden mover de eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuándo inicia la vida? Eu acho que é a partir do momento que tem a fecundação. Muy bien. Para la ciencia en sí es el momento. Por más que los proabortistas, los pañuelos verdes digan que no, a partir de 12 semanas recién, eso no funciona. A partir de acá ya comienza una nueva vida. ¿Entiendes? Y a partir de ahí hay cambios entonces, ¿sí? Son etapas nada más que se van cambiando de nombre hasta tener el... Bueno. Esto ya no sucede. Fíjense, este es un GIF que muestra el crecimiento folicular por un lado, que es la recolección de la corte por la FSH, el crecimiento en sí y finalmente la ovulación. Sale este óvulo, entra en la trompa, ¿sí? El folículo queda secretando la hormona que ya habíamos comentado para mantener el folículo fertilizado o no, y también el endometrio engrosado, ¿sí? En esta segunda parte, la ovulación. Si sucede la fecundación como es este caso, el espermatozoide viene acá en el tracto genital, avanza por todo este camino, parte entra en la otra trompa, parte entra en esta trompa, si encuentra el óvulo lo fertiliza como está pasando acá. Y a partir de ahí entonces tenemos la fecundación, o eso es llamado fecundación. Luego después de eso, como pueden ver, la célula va a ir migrando hasta lo que es la cavidad propicia para su crecimiento. Y acá tenemos que detenernos un ratito porque en ocasiones tenemos el famoso ectópico. ¿Lo estamos hablando? Es el crecimiento de este folículo maduro, fertilizado, en una zona ajena a su local propicio. Es decir, debería estar acá, pero en ocasiones por una mala circulación queda atrapado acá, lo más frecuente, y comienza a crecer entonces. Eso es ectópico, fuera de lugar. ¿Perfecto? Como ven acá, vamos a que se repite. O ectópico, sí o sí o crecimiento vai ser nas trompas? No solamente, en toda parte fuera de esta cavidad. Ahí ocurre la implantación. Fíjense. Y a partir del crecimiento. Si por alguna razón este óvulo fecundado no encuentra el endometrio adecuado para su nidación, la menstruación lo lleva. ¿Sí? Siempre que la progesterona tenga una caída en su concentración. ¿Entendieron? Este no tiene que recordarse cuando hablamos de fecundación, ¿sí? O de ovulación exitosa. Professor, pode repetir isso que você falou agora? Se não encontra um ambiente propício, Ele sabe. mas mesmo depois de fecundado, se não encontra, vai com menstruação. Claro, claro. Si él no encuentra un ambiente propicio, la misma cosa sucede, por ejemplo, en el ectópico. Vamos supor, ele tem a fecundação, ele não pode ir para cá, por alguma imperfeito da trompa, então ele tenta sair de novo. Ao sair, ele fica no ambiente abdominal. Aí a temperatura é diferente, né? Não tem de onde ele se prender, tá? Então ele termina sendo tipo que fagocitado pelos neutrófilos. Ele tem a vida desfeita, não vai para frente, ¿sí? En ocasiones, en raras ocasiones, este mismo puede irse a implantarse en otros lados. El más temido y el más llamativo así, ¿verdad? Hay uno que se implanta en el hígado. Vamos a ver cuando vemos ahora ectópico. Pero es lo que quiero que entiendan ahora, ¿sí? Entonces, todo esto se hace para que ocurra la nidación, fecundación y nidación. Tocando un poco el tema de la fertilización in vitro, ¿qué se hace?
se agarra este óvulo, se analiza, se agarra el espermatozoide, se analiza, pues si todo está bien, se une. Previa preparación del endometrio de forma hormonal y después se implanta, se introduce acá una vez ya el embrión, ¿sí? Ya no etapa de célula, sino que embrión, donde hay más oportunidad que se quede prendido. Y a partir de ahí el crecimiento entonces, ¿sí? Entonces la fertilización in vitro. Esto es una fotografía de la ovulación, ¿sí? De hecho, es la única célula que se puede ver a ojo desnudo, ¿sí? Sin ningún tipo de lentes. Entonces tenemos el ovario, folículo, y este es el óvulo. ¿Qué día este es? Volvemos al tema de anatomía. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que el ovario es el único órgano que está dentro de la cavidad abdominal, pero no está recubierto por peritoneo? Si él estuviera recubierto por peritoneo, esto no pasaría. ¿Sí? Entonces, esta es la fecundación, su definición. Es el fenómeno en el cual se une el espermatozoide, ¿verdad?, con el óvulo para formar una nueva célula. Esa nueva célula se llama huevo o cigoto, ¿sí?, que va cambiando de nombre a medida que se va desarrollando. Esta es otra microfotografía donde sucede. Todo esto son espermatozoides. Fíjense, ¿cuántos espermatozoides el hombre tiene en una eyaculación? Exactamente, para un solo óvulo. ¿Sí? Y de esta forma sucede entonces. Entonces la invasión. Sucede entonces en estas fases, ¿sí? El espermatozoide tiene que penetrar la corona radial, ¿sí?, que es la capa más externa de lo que es el óvulo. Penetra la zona pelúcida siguiente, ¿sí? Y finalmente ocurre la fusión de las membranas, tanto del núcleo del XY o XX. De esta forma, no sé si conocen o vieron ya el espermatozoide cómo se mueve, ¿verdad? Parece un flagelo, de hecho tiene una cola y ese que le da motor, se va. Con ese movimiento él se va penetrando esta zona, que es la primera fase. A medida que va avanzando, se va deshaciendo esta parte, va haciendo camino hasta penetrar todo esto. ¿Sí? De la fase 2, ¿verdad? Fíjense cómo se va deshaciendo esta capa y va penetrando. En este momento, volvamos a esta fotografía, solo uno puede fecundar este óvulo, el más rápido, el más alto, el más fuerte, ¿sí? Una vez que penetre dentro de lo que es la cavidad, sucede una reacción, fíjense, todo el resto de los espermatozoides muere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la raza humana tiene un mecanismo que impide la fecundación de 2 espermatozoides por óvulo. ¿Sí? Entonces solo uno fecunda a un óvulo. Se llama bloqueo de la polisperia, se llama eso. Lo que sucede muchas veces en otros mamíferos, en animales. Y me van a preguntar, ¿pero cómo entonces sucede la formación de gemelos? Curioso, ¿verdad? La formación de gemelos tenemos de dos maneras. O tenemos 2 óvulos que son fecundados por 2 espermatozoides, o este óvulo que fue fecundado por un espermatozoide en su evolución se separa en 2. Y estas 2 células toman caminos diferentes, pero son fisiológicamente, genéticamente idénticos, ¿sí? Son iguales. Ustedes creo que le llaman gemelos univitelinos. ¿Ah? Vamos a ver que vamos a corregir ese nombre. ¿Sí? Professor, sí. Nessa situação da fecundação aí, por que tem aquele clarão? Porque diz que quando o espermatozoide fecunda o óvulo, foi mostrado em filmagem que tem como se fosse uma descarga elétrica nesse momento. O que o professor acha disso? O que acabou de falar, daí quando um entra, os outros morrem. Não, mas você tem uma descarga elétrica. Transmissão, já vai Son las 3 fases que vemos, ¿sí? Ok, son las 3 fases que vemos. Entonces, a partir de acá, la cola de espermatozoides queda por fuera. La mitocondria
el espermatozoide queda fuera. ¿Sí? De ahí que se dice que la mitocondria que tenemos acá proviene de la parte de la mamá. ¿Escucharon hablar de eso? Sirve para investigaciones genéticas también. Por ejemplo, se encuentra un fósil, ¿verdad? Se investiga y se encuentra mitocondria. Esa mitocondria es de la mamá. ¿Sí? Entonces a través de ese ADN da para investigar el linaje o cosas así. ¿Sí? Y a partir de ese momento, de ese fenómeno, suceden varios cambios. Sucede la unión, la formación de los pronúcleos, ¿sí? Y los cuerpos polares. Hay entonces unos cambios que suelen haber, vamos a detenernos en eso. De esta forma se observa, ¿sí? Una célula, después se forman otras dos, y después se forman otras 4. Adelantar un poco, se llama segmentación. Va cambiando entonces el aspecto y va multiplicándose. En esta parte ocurre el entrecruzamiento de los genes masculinos y femeninos. ¿Sí? Hay entonces lo que se llama la anfimixis, que te van a conocer como la mezcla de genes. ¿Sí? En este momento puede haber genes recesivos o genes dominantes. ¿Sí? Manifestación de color de ojos, color de pelo, tipo sanguíneo, entre otros. ¿Sí? Esto, por ejemplo, que se manipula a nivel genético. ¿Sí? Esto sucede en el cuerpo de la mujer. Si se toma en cuenta la fecundación in vitro, esto está pasado. ¿Sí? O sea, los cientistas agarran determinados genes que ellos quieren, ¿verdad? Y lo unen al hombre. ¿Sí? Mas isso na fecundação normal ocorre dentro da trompa ou já dentro do... Dentro de la trompa, a lo largo de los días. ¿Sí? Pero todo como comentó pronto de días. La fecundación sucede entonces acá. ¿Sí? La ovulación sucede acá, la fecundación en la zona ampolar, la zona más amplia de la trompa. Y a partir de ahí entonces le lleva más o menos unos 7 días al llegar directamente al endometrio, a implantarse. ¿Sí? Y a veces sucede, como dijimos en el entorno, que se queda acá. Pero este cambio es constante. Esto sí o sí va a tener esta célula. Va a ir cambiando. ¿Sí? Va a ir multiplicándose. Pasamos a lo que se llama segmentación. Después de esta fecundación, el cigoto tiene el camino a recorrer, que se llama la trompa de Falopio. ¿Sí? En ese proceso ocurre entonces la segmentación, los cambios en número de células y en morfología de ese nuevo ser. Va entonces multiplicándose 2, 4, 8, 16, 32, ¿verdad? Multiplicándose pues las células. Hasta llegar a un punto que se llama esto, ¿sí? Se llama blastulación o implantación o nidación también, como se llama. Entonces es una célula formada, ya multiplicada, formada por 2 discos bilamina. En ese momento este es el endometrio, que viene a ser la entrada de este cigoto al endometrio. Lo hace tipo como una erosión, penetra dentro y se va, ¿verdad?, erosionando. Habíamos comentado justamente cuando hablamos del ciclo que este movimiento, que este fenómeno, puede traer un sangrado del ciclo, pero que es diferente a la menstruación en días, cantidad y síntomas. A veces sucede, a veces no, ¿sí? A tal punto que la mujer puede confundir esto con su menstruación. ¿Sí? Se llama entonces sangrado de implantación justamente. No es patológico, es normal. Doutor, e quando a pessoa já está gestante e ela tem esse sangramento regular? A partir de ahí es una amenaza de aborto, pero ya no es menstruación, es un sangrado también, como dije. Ahí hemos establecido muy bien la definición de menstruación. ¿Sí? Ahí podemos hacer un paréntesis y hablar. Hay muchas mujeres que dicen que menstruan durante el embarazo. ¿Qué les parece? Deve ser, então, descolamento, infecção. Puede ser un sangrado, pero menstruación no puede ser. ¿Sí? Puede ser llamado de otro tipo, o sea, un sangrado. ¿Por qué les digo eso? Porque
muchas pacientes vienen y una forma de defensa frente a lo que van a pensar, frente a la discriminación o al pensamiento de los padres. Dicen eso como para decir que es una disculpa. Bueno, yo estaba mencionando todo un mes, ¿cómo es posible? Eso no existe, ¿me entienden? Eso quizá es un modo de defensa nomás de lo mismo es la gravidez silenciosa. ¿Escucharon hablar? ¿Ustedes creen en eso? ¿Sí o no? Sí. No. Eso no existe. ¿Quién está embarazada? ¿Quién quedó embarazada de las chicas? ¿Quién ya tiene hijos? ¿Es posible não saber que está grávida? Descobriu com 6 meses. Ele estava tendo sangramento. Aí ela. Mas aí a gente volta naquele início, né, professor? Naquele caso clínico, a mulher não sabe o tipo de sangramento, a quantidade. E ela não tinha barriga, só foi ela descobrir a barriga fez tudo, todo mundo assustou. Perfecto. El sangrado hasta le creo. Pero los movimientos fetales, las náuseas, los vómitos. Sono. O sea, no me digan que no sabía que es sorpresa. Eso no existe. Eso no puede pasar. Como mínimo me tiene que decir que es sospechado del embarazo. Ahora que no sabía que era una sorpresa. Não, e ela fez os exames e deu tudo negativo de farmácia. Aí por isso que ela achou que não estava também. Vamos a ver que eso no es posible. Traga. Não. Então. Sigamos, chicos, sigamos. Então ela suspeitava se ela fez o teste de farmácia. Ela sempre suspeitou então se ela fez o teste de farmácia foi negativo. Ela sempre teve suspeita. Doutor, eu vou tirar pelo dedo. Chicos, vamos a seguir. Después vamos a volver. Vamos esperar ela chegar. Não, porque no caso dela, especificamente em dezembro, ela estava totalmente normal, a título de corpo, visualmente. Sim. Aí 2 meses depois ela está com 6 meses, basicamente. Foi o que eu vi. Não, pero perguntando se eu sustentando. Pode passar? Não, vamos ver enseguida como sucede. El sangrado le dejamos claro que es diferente, ¿sí? Y que no es menstruación. ¿Sí? Eso es bastante claro. Estos cambios hasta que pueden pasar desapercibidos en una mujer. ¿Por qué? Porque sucede en horas o días, como habíamos comentado. ¿Sí? Y obviamente no hay ningún signo ni síntoma de embarazo. Pero a partir de cierto momento el embarazo es bastante obvio. ¿Sí? Pues, entonces esto va cambiando, como dijimos, la gastrulación, segmentación, gastrulación. ¿Sí? Va cambiando entonces de cantidad de células multiplicadas, después estas células se van a agrupar, ¿sí? Formándose capas, justamente formando esto. Formándose las capas o disco bilaminar. De ese disco bilaminar pasa a ser disco trilaminar. Esto van a mejorar muy bien en la parte de embriología. ¿Se acuerdan? Ectodermo, endodermo, mesodermo, que son las 3 capas celulares que van a formar todo lo que es el ser humano en sí, tanto esqueletos, músculos, tejido nervioso, completo. ¿Sí? De la segmentación, como hemos contado. Después llega una etapa llamada blastocisto. ¿Sí? ¿Conocen? ¿Escucharon hablar? Sí. Bueno, este blastocisto va a tener otras 2 capas de células muy oscuras. Se llama citotrofoblasto y sincitotrofoblasto. ¿Escucharon hablar de eso? Sí. Bueno, es muy aburrido esa parte de embriología real, pero es necesario que ustedes entiendan, ¿sí? ¿En qué etapa realmente sucede la implantación? Y generalmente sucede en esta etapa, en la etapa de blastocisto, ¿sí? Ya en la etapa donde hay capas celulares. Entonces estos cambios suceden de forma rápida. Imagínense, 6 días nada más. Estas capas, específicamente estos 2, van a formar finalmente lo que es la placenta. ¿Sí?
Entonces, por un lado va a tener el embrioblasto, van a ser lo que es el embrión, y por otro lado va a ser el trofoblasto. El trofoblasto se divide entre estas dos células que van a finalmente cambiarse para ser la placenta. ¿Sí? ¿Cuál es el papel de la placenta que habíamos comentado? Produzir hormônio Producir la progesterona que va a mantener este embarazo hasta el final. Si algún inconveniente tenemos en el trofoblasto o en la placenta, esta va a dejar de producir o va a producir en menos cantidad de progesterona, lo que va a hacer que el embarazo salga, o sea, se descame, ¿sí? Sucediendo el aborto. ¿Perfecto? Vamos a ver una patología que se llama enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Escucharon hablar ya? Famosa mola, como se dice. ¿Ya? Não entendi. Como? O que o senhor falou? Mola. Entonces, en este periodo va entrando, a medida que va permaneciendo más tiempo dentro de lo que es endometrio, se va formando una conexión vascular entre lo que es los vasos del útero, son las tres espiraladas, y este nuevo ser, este nuevo conjunto de células. ¿Sí? A tal punto que agarra, ¿verdad?, esta conexión, es constante y hay un intercambio entonces de sustancias. Y ahí vamos al punto del famoso beta-HCG. El trofoblasto es el que produce beta-HCG. No sé si conocen el beta-HCG. ¿Qué significa beta-HCG? Hormona gonadotrofina coriónica humana. Y esta es la fracción beta. Es específica del embarazo. ¿Sí? Existe un tipo de cáncer de glándula germinal, del testículo del ovario, más del testículo, que puede producir el HCG. ¿Sí? Pero es bastante raro. Daí vem a famosa confusão que o menino estava fazendo zoeira, fez xixi no teste de gravidez e saiu positivo. Não é que estaba embarazado, sino que el tumor que tenía secreta este tipo. ¿Sí? Pero eso es una leyenda. Entonces, como dijimos, en esta etapa ya hay una conexión vascular en estos dos tejidos. Y a partir de entonces, esto del trofoblasto comienza a secretar beta-HCG que entra en el torrente sanguíneo y es capaz de detectarse entonces en los fluidos maternos. Hablamos de sangre, hablamos de orina. ¿Sí? Volviendo al tema de la colega, puede ser que salga su test de embarazo en orina negativo. Puede ser. ¿A qué podemos atribuir eso? Má filtração do rim. Uma baixa de hormônio. Sí, Sendo liberado. se hizo muy temprano, antes de esta conexión realizarse. Por tanto, es un falso negativo. ¿Me entienden? Es un periodo que puede salir negativo los test. Por eso se tiene que hacer de 7 a 8 días para adelante. ¿Me entienden? Si se hace antes, va a salir negativo. Puede que sea negativo y que ya esté embarazada. Puede. En este periodo o por la cantidad de beta-HCG que es indetectable todavía en el cuerpo. ¿Sí? Ahora, si es un test de sangre, es muy probablemente que no esté embarazada si sale negativo, porque la sensibilidad es muy amplia. ¿Me entienden? ¿Conocen la diferencia entre falso positivo o falso negativo? ¿Sí? Então, mesmo que ela esteja avançada a gestação, pode acontecer dela fazer e dar falso positivo no de urina. No, falso positivo realmente no Negativo. existe. Ah, Falso negativo sí é existe. falso negativo, perdão. ¿De cuántos meses hablamos o de cuánto tiempo hablamos? Ah, uns 4 meses. Imposible. Esto en 7 días ya da positivo. ¿Entienden? Doutor, Mas acontece de dar negativo. é isso que eu ia Só comentar. Porque dentro tem, da farmácia, doutor. porque tem uma mulher que ela tem os exames dela, tem um papel que comprova de que ela levou a gestação dela toda, gente, suspeitando que estava grávida, dando negativo e os médicos não fizeram tratamento. Quando ela foi para o hospital sentindo dor, eles descobriram que ela Eso no realmente existe, estava grávida. doctora.
Eso no existe. E ela tem esse papel para provar que realmente ela Es estava grávida. imposible. Estaba ahí en los métodos. No sé si no entienden la palabra, no es imposible, esto es específico del embarazo. Si esto es negativo, no está embarazada. Recuerden, la especie humana es muy rara, que miente descaradamente. Vocês têm, por exemplo, a famosa grávida tal pastel, pode ser? Sí, hasta el embarazo psicológico va positivo. No. Não, ela não era psicológica, não. Ela era Hablamos de embarazo psicológico, es una pseudociesis. Es un cambio somático para que vean que el cuerpo es muy influenciable, muy potente, donde la mujer cree que está embarazada y todos los cambios son similares al embarazo. Tiene náuseas, tiene vómitos, no tiene menstruación y el útero le comienza a crecer, pero no es el útero que crece. ¿Sí? Incluso hay secreción láctea, ¿verdad? Todo eso es cambio somático. Pero el beta, ¿qué es? Negativo. Negativo. No existe. Si el beta es negativo, no existe embarazo, chicos. No crean eso, no difundan eso como médicos, como estudiantes. Está mal. ¿Sí? É porque eles chegam falando, né? Ah, eu fiz tantos testes e deu tudo negativo. Eso no da. No crean eso. A gravidez ectópica, ela vai qual período? Lo más frecuente es que suceda entre las 7 y 9 semanas. 9 semanas. E na tronco-uterina também vai haver não vai haver essa gastração. Sí, vai haver sucede também- todo. El único cambio en un embarazo y ectópico es el lugar. Sim. Este proceso es igual, la formación de beta es igual, todo es igual. Ela é isso. Náusea es igual, todito, no cambia nada. Solamente la situación que es el lugar equivocado. ¿Sí? Entonces, chicos, formen sus opiniones, lean los libros y ahí van a ver que nadie más le va a joder. Ni un influencer va a venir a decir, ah, estoy embarazada. No existe. Por favor, no difundan eso. Pasan vergüenza si es que eso pasa. ¿Sí? Ok. Entonces, beta es que exclusivo del embarazo. ¿Está positivo? Positivo. Já guarda para a pensão alimentícia, ¿sí? Se está negativo, pode estar positivo. Claro, todo va a depender de qué, del periodo. ¿Sí? Pero tengan en cuenta, 7 días después de la relación sexual no cuidada, no protegida, donde hubo ovulación, embarazo se percibe. ¿Sí? O sea, se manifiesta. Pero el embarazo sí comienza mucho antes. ¿Me comprenden? E em relação ao sangramento lá que o senhor falou, esse sangramento ele é da mesma cor da menstruação ou não? É diferente? No, claro que va a ser rojo, pero la menstruación tiene sus características, tiene sus días, tiene sus síntomas. ¿Sí? Entonces, si es un sangrado debido a una cervicitis, un trauma, un cáncer, un mioma, yo no niego, puede tener, pero no va a ser cíclico. ¿Me entienden? Y no hay menstruación con beta positivo, no existe eso. Yo sé que ustedes van a escuchar, van a leer, amigas de ustedes van a decir, estuve embarazada 7 meses y mi menstruación venía. Yo no sabía. Mentira. Mentira. ¿Por qué? Porque es imposible que uno sienta que algo se mueve. No es una lombriga que está... ¿Me entienden? Quien estuvo embarazada y quien sintió los movimientos fetales sabe que eso no da. ¿Entienden? Ok. Esto es el cambio que vimos ya y la migración. Bueno, Não. de nuevo la fotografía solamente para entrar en el ciclo, ¿verdad? La fecundación y la implantación. Y también he comentado sobre la formación de gemelos, ¿sí? Donde tenemos la formación de gemelos, o sea, de dos seres independientes pero iguales, ¿sí? Formados por una sola fecundación de un solo embrión y un solo óvulo, ¿sí? En esta medida que va creciendo puede suceder algunas anomalías terminando lo que conocemos como famosos siameses. ¿No quieren irse afuera a hablar?
Sucediendo lo que no son los siameses, ¿sí? La unión de estos seres por algún tipo o alguna porción del cuerpo. ¿Por qué sucede esto? Por una separación tardía. O sea, eran una sola célula, pero a medida que fue avanzando ese proceso, se separaron en forma independiente, en forma tarde. Entonces ellos comparten partes del cuerpo, ¿sí? Los famosos siameses. Implantación. Implantación entonces sucede o es la unión, ¿verdad?, de lo que es el blastocisto con el endometrio que estaba preparado. ¿Cuándo sucede? Sucede al término de la primera semana, ¿sí? Y a partir de ahí comienza la formación de beta-HD, como habíamos comentado. Entonces, esto se va erosionando lo que es la capa endometrial y se va fijando a lo que es eso. De esta forma. Entonces sucede la implantación y a partir de ahí entonces es imparable esto, ¿sí? De ahí también volvemos al tema del aborto. Muchos decían que la píldora del día siguiente es abortiva. ¿Por qué es abortiva? Porque una vez sucedido el embarazo, ella tiende a provocar cambios en el endometrio, por tanto provoca el arrastre de este folículo ya fertilizado. Entonces es abortivo, ¿sí? Pero sabemos cómo funciona la píldora del día siguiente. ¿Cómo funciona? Ele não deixa a liberação de LH. Solamente eso. ¿Ah? Evita la liberación o sea, el pico de la LH y liberación del óvulo. ¿Sí? De esa forma. Entonces, ¿es abortivo o no es abortivo? Ele, Él impide la formación, la unión nomás. Por lo tanto, no es. No uniu? Não é. Agora, uma vez que uniu e fez algum efeito para arrastar isso ou para provocar a perda, é aborto. Ela Então, representa basicamente- como contraceptivo? Ella es de hecho, su nombre es contraceptivo de emergencia. Doutor, então 48 horas após o coito, ok, vamos botar 5 dias depois. No. La bula del anticonceptivo dice que se puede tomar hasta 72 horas. Sim. Pero ¿qué pasa? Si tomas mucho tiempo después, su efecto no va a servir. Porque el pico ya se va a formar, se va a liberar. ¿Verdad? Tiene su efecto. Sucede embarazo con la píldora reciente. Eu só estava querendo considerar a possibilidade dele ser abortivo. Se ele não tem efeito no sexto, sétimo dia, Lo que impide es la unión de esta célula antes. No sé, solo antes. Pode confundir com citotécnico. Hola. Com citotécnico. Ya. Vamos a esclarecer eso. El Citotex, o conocido también como misoprostol o prostaglandinas, ustedes son la misma cosa, ¿tá? Él provoca una contracción de este músculo que está por debajo, causando que la anoxia, hipoxia y consecuente contracción de ese vaso, donde este endometrio no se alimenta, y provoca entonces el arrastre, o sea, el sangrado, ¿verdad? Por deprivación, pero a nivel de las bases de estos vasos. ¿Sí? Esa es la función del misoprostol. Y modificación de todo el músculo liso. De hecho, el misoprostol fue diseñado como un agente que se usa en las úlceras gástricas sangrantes. Sangra la úlcera, él hace que se contraiga y estanque el sangrado. Solo que como efecto secundario se vio que él afectaba al útero. Entonces fue más o menos un accidente de la medicina, igual que el Viagra. El Viagra no fue diseñado para esa función. Era un efecto secundario el cual pasó. Eso lo... Y estos son los días sucesivos que va englobándose esto y van subiendo los cambios. ¿Sí? Esto es lo que sucede in vitro. ¿Tá? Se pasa esa parte de cambios que sucede de la fecundación hasta la implantación. Lo que se hace es, ¿verdad? Se fecunda in vitro, se ve la actividad que hay dentro, ¿sí? De las células, se investiga obviamente el perfil de ese nuevo embrión genéticamente
y después, si está todo ok, se implanta. ¿Verdad? ¿Es un embarazo? Sí, es un embarazo, sin duda. ¿Verdad? Pero ahí es ético, no es ético, ¿verdad? Según la religión, según la creencia, es aparte. Dia 14, doutor? ¿Señor? Dia 14? No, acá se obvia el día 14. ¿Por qué? Porque la ovulación y la fecundación no suceden. Se manipula por fuera. Coloca depois em qualquer dia, obviamente com o endométrio preparado. ¿Sí? No hace falta ser día 14. Se prepara semanas ou meses antes desse endométrio. ¿Sí? E a questão de, às vezes, eles falarem que não dá certo, é porque devido ao local que ele é implantado, Esto es una serie de suerte, de lotería. Claro. Claro. Muy Antiguamente cada procedimiento se colocaban 5 a 6 embriones, de los cuales prendían 1 o 2. Pero después se vio una nueva técnica para preparación del endometrio, donde lo que se colocaba dentro prendía. Y ahí tinham 5, 6 filhos. O casal só queria um. E aí começava o processo de luta, né? Quem quer 5? Esse rodeio. Pagou por um, deu 5. Problema. Pero esto es un tema más bien ¿cómo se dice? A generarse. ¿Por qué? La tecnología de la medicina avanza tan rápido que no le alcanza a los judiciales estar a la par. Entonces vamos a tener problemas judiciales, ¿verdad? Barriga de aluviel, ¿cómo se dice? Custodia de los óvulos fecundados, ¿verdad? Muy vago, el tema es muy amplio. Por ejemplo, Sofía Vergara creo que donó sus óvulos, fueron fertilizados, fueron congelados. Ella ya no quiere más hijos, pero su marido tiene la posesión, parece, de los óvulos y quiere usarlos. Ella no quiere. Entonces es una lucha, problema. ¿Sí? Professor, esse processo pode ser congelado ou não? Se puede congelar. Faz insemina e congela. Doutor, só uma questão. Como que faz para fazer a retirada desse óvulo? Se hace, lembra da foto? A microfotografia? Laparoscopia. Ou uma injeção com uma agulha estampa. Pero guiado por ecografia, claro. Por abajo, no vaginal. Tem várias técnicas. Sedação total, doutor? Sim, sem dúvida. De hecho, se hace una preparación. Lembra do proceso de formação de folículos? Esta formación, lo que se hace es, para la extracción de folículos se da una hormona, ¿sí? Se da una hormona que hace que tenga más folículos. Entonces se agarran muchos folículos de una vez. No adianta un procedimiento para un óvulo. Pega 5, pega 6. ¿Eh? Y va, se llama citrato de clomifeno. Também medicação que muitas mulheres tomam, né, no intuito de pegar, por exemplo, de gravidade de gêmeos. Para ovular más óvulos fecundados, pero para fertilizarse y más ¿Oí? Y a partir de este momento hay unos cambios, ¿verdad?, bastante interesantes. En la tercera o cuarta semana ya sucede. Recuerden, de días pasamos a semanas ahora. ¿Sí? Entonces, 7 días, beta positivo. Y a partir de eso hay unos cambios, entonces, de igual manera, bastante complejos. ¿Sí? Entonces, este embrión ya tiene 2 milímetros ya. Fíjense, 2 milímetros. Más chico que un grano de arroz. Pero ¿qué pasa? Ya tiene un corazón que tiene contracciones. Todavía no son perceptibles por el método de la ecografía, pero ya están presentes. Fíjense. A las 15 semanas, ¿verdad?, la pared de este cuerpo se va formando por la epidermis y la dermis. Sucede entonces lo que es el periodo de formación de tejidos, ¿sí?, el crecimiento y desarrollo. Esta es la etapa más sensible, que puede ser teratogénica. La mujer puede consumir drogas, tomar alcohol, fumar, tener alguna predisposición genética donde se manifiesta en este periodo, dando entonces a malformaciones. ¿Sí?
Se forma entonces lo que es el saco gestacional, se forma lo que es el saco vitelino después de dentro, ¿sí? El embrión en sí, y por su parte el embrión tiene unos cambios propios. A la sexta semana que este embrión tiene el tamaño de una lenteja, o más o menos de un flechón, ¿verdad? Donde ya tiene sus extremidades superiores, ¿verdad?, en desarrollo. No da para ver todavía dedos, manos, pero sí hay un esbozo de lo que es estos nuevos miembros. De la misma forma se van cambiando entonces todo lo que son los órganos de dentro. Fíjense, no tiene todavía la forma humana como conocemos, ¿verdad? Parece un girino, pero ya está todo. Genéticamente ya está todo como para preformarse. Y a partir de acá es solamente el crecimiento nomás, ¿sí? La maduración. Vamos a ver esta. Desde el momento de la fecundación, la madre es portadora de un nuevo ser, con una carga genética nueva y completa. Entre esa información genética está el sexo del nuevo individuo. El cigoto así formado se divide y se inicia la segmentación del mismo, multiplicándose el número de células. A los 3 días de la fecundación, el cigoto tiene ya 16 células. Al llegar a la cavidad uterina, las del interior se agrupan. Ellas generarán el embrión. De las células exteriores derivará la placenta. El cigoto pasa entonces a llamarse blastocisto. El útero de la madre espera la llegada del blastocisto en las condiciones adecuadas para su anidación. Vemos así como desde el momento de la fecundación, el nuevo ser ha pasado en poco tiempo a tener 2 células, luego 4, 8, 16, para finalmente dividirse en una capa interna y otra externa. De la interna surgirá el embrión, de la externa derivará la placenta, a partir del momento de la anidación. Tras anidar, el blastocisto continúa su desarrollo en el endometrio materno. Veremos ahora el motivo por el que el blastocisto se había diferenciado en una capa externa llamada tropoblasto y una interna denominada embrioblasto. En este periodo vamos a tener un. No sé si pueden apagar el luz para que se vea más nítidamente. Bueno, habíamos contado, trofoblasto va a ser la placenta, ¿sí? La envoltura externa, embrioblasto va a ser lo de dentro. Habrán escuchado o van a escuchar más adelante sobre la gestación anembrionada. ¿Escucharon hablar ya una vez? Otro nombre que se llama es oogoru. ¿No? Es un embarazo donde el embrión, por alguna razón, no se forma. ¿Sí? Es un huevo vacío, de ahí nombre oogoru. Esa gestación es conocida como gestación anembrionada, sin embrión. Este embarazo, ¿da beta positivo o no da beta positivo? ¿Por qué da? O senhor disse que é o blastocisto que faz a Porque el liberação de... blastocisto es el que produce el beta-HCG, no es el embrión. Entonces, un embarazo donde no hay embrión puede suceder. ¿Es da positivo en el beta? Da positivo en el beta porque es independiente a esta función. ¿Me comprenden? Nesse caso, precisa fazer a retirada? Tenemos que hacer la retirada. No
no se forma el embrión, entonces a partir de un momento esto tiene un sangrado o algunas complicaciones, hay que hacer el grado. En raras ocasiones se puede absorber. Fíjense que este material está dentro del endometrio. Si algo pasa o no sucede como se espera, esta célula puede ser absorbida. También puede suceder. Puede ser eliminada por macrófagos también. ¿Sí? O como en raras ocasiones puede haber la momificación. No sé si alguna vez escucharon eso. La momificación en sí no se trata de un conjunto de células, sino que se trata ya cuando el feto está presente. Sucedió un caso en Brasil, en Goiânia, donde una mujer adulta, ya 70 y pocos años, fue al centro médico, se le hizo una radiografía o una tomografía, no estoy muy familiarizado, pero se vio en su útero un fetito. ¿Qué pasó? Ella estuvo embarazada años atrás, ese feto por alguna razón tuvo su óbito y no fue expulso. El organismo materno no expulsó ese feto. Y ese feto entonces quedó como parte del cuerpo de la mujer, se quedó tipo momificado o petrificado. ¿Sí? También puede suceder. Lo más usual, lo más frecuente es que esto sea expulso por el organismo materno. ¿Sí? El trofoplasto prolifera, introduciéndose cada vez más en los tejidos de la madre. En la segunda semana, el trofoblasto se diferencia en una capa interna llamada citotrofoblasto y otra externa, simplidiotrofoblasto. Mientras tanto, el embrioblasto se divide en dos capas, el hipoblasto y el epiblasto, que componen el disco germinativo bilaminar. El rápido crecimiento de las capas externas crea dos cavidades en torno al embrioblasto. Estas cavidades van a rodear y proteger desde ahora hasta el momento del parto al nuevo ser, que se encuentra rodeado por el líquido amniótico contenido en su cavidad. Por su parte, las capas externas proliferan rápidamente entre los tejidos de la madre, desarrollando el trofoblasto. Este rápido crecimiento ocasiona la rotura de los vasos sanguíneos que rodean al blastocisto. La sangre de la madre acude a esas nuevas lagunas, creando un entorno muy nutritivo para el desarrollo del embrión. Eso que había comentado, acá ya hay una conexión vascular entre lo que es el embrión y la madre. Esto también recuerden porque vamos a volver a dar esto en hipertensión materna, o sea, en hipertensión gestacional, que este es el inconveniente en la hipertensión del embarazo. ¿Sí? Se llama placentación este fenómeno. El crecimiento del disco germinativo es lento en comparación con el del trofoblasto. Al final de esta semana, el disco germinativo se encuentra entre dos cavidades, sujeta por el pedículo de fijación dentro de la cavidad coriónica. Este pedículo será luego el cordón umbilical. El trofoblasto comienza a desarrollar las vellosidades necesarias para que se inicie la circulación uteroplacentaria.
mediante el cual se establecen las 3 capas germinativas en el embrión. Así comienza a surgir una nueva capa celular entre las que componían el disco bilaminar. Se forman entonces el ectodermo, mesodermo y endodermo, de los que se diferenciarán los tejidos y órganos del embrión. La gastrulación comienza con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiplasto. El disco embrionario, en un principio aplanado, casi redondo, poco a poco se alarga y se ensancha en el extremo cefálico. Al final de esta tercera semana, el embrión mide poco más de 1 milímetro. El tromboblasto prolifera, avanzando rápidamente, y lo que antes eran pequeñas vellosidades, ahora se convierten al proliferar y ramificarse en el corión frondoso, que dará lugar a los cotiledones placentarios. La sangre materna riega todo este sistema necesario para alimentar el desarrollo embrionario. A partir de ahora, la madre aportará al feto los elementos nutricios y el oxígeno que necesita, retirando a su vez los desechos correspondientes. Se desarrollan los principales sistemas orgánicos, perfeccionándose cada vez más, hasta el momento. Este es el periodo más sensible, como dijimos, del embarazo. Bueno, de hecho, desde el inicio, ¿verdad? Pero en la formación de los órganos, sobre todo el cierre del tubo neural, es el momento más tenso, ¿verdad? De lo que podríamos decir el embarazo. La falta, por ejemplo, de ácido fólico haría que este tubo, ¿verdad? El tubo neural se cierre de forma incompleta o tardía, dando entonces a más formaciones del tubo neural, ¿verdad? Más comunes mielomeningocele, ¿verdad? O la espina bífida, de ahí que tenemos que tener un soporte adecuado de ácido fólico, ¿verdad? Muy importante. El feto está preparado para salir del claustro materno. Desde el momento de la fecundación se han sucedido una serie de acontecimientos que desembocan al final de la tercera semana en el desarrollo del disco germinativo trilaminar. Ese disco, como habíamos visto, consta de 3 capas de las que ahora derivarán todos los tejidos y órganos específicos. A esta etapa que ahora comienza se le denomina. Bueno, eso es de forma rápida lo que estamos viendo, ¿sí? A partir de esto entonces se puede detectar tanto ecográficamente este embrión, cuando obviamente va a tener un tamaño adecuado, ¿verdad? También el saco donde está ubicado, y en sangre, ¿verdad? El famoso beta-HCG que me dijimos. Aparte de eso, el beta-HCG va a dar ciertos síntomas en la mujer, ¿sí? Vamos a terminar esta parte y vamos a hablar de eso. Entonces, en la 7ª semana, este embrión cambia de nombre a feto. En la buena literatura incluso puede llegar a 7 a 8 semanas. Es la transición, ¿verdad? Entonces, lo correcto es decir antes eso, embrión, y después decir feto, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando ya este embrioncito.
Este es el cambio que sucede. Fíjense. De un punto de células pasa a formarse todo un nuevo ciclo. ¿Sí? Este es el ectópico que habíamos comentado, ¿verdad? De la trompa, ¿verdad? La parte del útero y trompa también, trompa rota, y esta es su implantación en la. Cuando comienza a crecer, él obviamente ocupa más espacio. Esa trompa en sí no está formada para ese evento, entonces destroza, rompe, rasga como se dice, y comienza entonces el sangrado. ¿Sí? Este es el embarazo ectópico. Sí. Eu tenho uma pergunta, porque Claro. eu para minha filha. O que acontece para o bebê, quando ele está sendo formado, acabar não formando o cérebro? Fala, ¿No se forma? ¿No se forma? Sim. Não, é assim, é que ela ficou grávida, o bebê começou a desenvolver, só que ele ficou como um parasita, porque ele não tinha cérebro. E o médico chegou e conversou com ela e teve que fazer a retirada do neném. Sí, se llama anencefalia. Você ¿Sucede? quer saber por que aconteceu isso? Com ela, né? É o que falta de acontece? nutriente, Por quê? combustível. Durante as divisões celulares O acontece. que acontece nessas divisões? O que acontece para não ter essa formação? No sucede, no se forma. Algún tipo de malformación, defecto genético propio de la familia, falta de nutrientes, fármacos, de todo puede ser. No hay una respuesta específica a la que he buscado. No hay una. ¿Eh? Sí, puede ser ácido fólico también. Bien. Professor, disse que o ácido fólico, ele, por exemplo, 30% das mulheres não conseguem converter o ácido fólico em folato. E a rede pública, né, principalmente no Brasil, ela dá muito ácido fólico de 5 miligramas. Mas é nessa porcentagem de 30% das mulheres não converter esse ácido fólico em folato, pode dar problema no tubular também, porque não tem essa situação. Sí, acá las explicaciones pueden ser varias. No hay una sola que explique y le quite la duda a todos. ¿Ah? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que agarrar ese efecto, ¿verdad? Obviamente no va a tener vida, y analizarlo. Hacer un estudio tanto de autopsia como estudio genético. Aparte, agarrar los padres y realizarlos también, ¿verdad? ¿Qué pasa? El estudio genético cuesta caro, ¿verdad? No se suele realizar de forma rutinaria por eso, ¿verdad? La explicación más plausible que se puede dar es una malformación. Ahora, ¿por qué esa malformación? Y no se puede saber la ciencia cierta. Se puede especular, ¿verdad? Viendo los antecedentes del embarazo anteriores, tuvo unas malformaciones, el territorio, el trabajo de los padres, ¿verdad? Todo implica. Por ejemplo, en Brasil hubo un accidente radioactivo. ¿Conocen? Si gentes de esa área o en contacto con ese material activo son potencialmente formadoras o van a tener algún tipo de malformaciones. Personas que trabajan con insecticidas, ¿verdad? Ciertos venenos, también son potencialmente productores de algún tipo de malformación. Entonces, ¿hola? Zika vírus, ¿verdad? Zika, o sea, todo puede ocurrir aquí, ¿sí? De todo. Pero la anencefalia sí, es posible. Profe, 5 minutos com café, por favor. Ya me terminar, media hora. Tá bom. No va a desmayar. Ok, esta es las ubicaciones del posible del ectópico. Fíjense, en todos los lugares pueden ser. De ahí que la importancia de no minimizar un embarazo. Se a mulher sabe que está grávida ou a possibilidade de estar grávida existe, o beta-HCG não vai fazer mudar magicamente para negativo. Não vai fazer. Y el peligro está justamente en esto, la ubicación de un ectópico. Puede matar, puede complicar. Fíjense, está en el hígado, su implantación es en el hígado, está en la parte cornual. Y este es lo que más conocemos, ahora este es el esqueletito y en el hígado. Peligroso, peligroso.
Entonces, diagnóstico y semiología del embarazo. Rápido, estamos. Dividimos entonces en síntomas y signos del embarazo en 3 categorías grandes. Presunción, donde presumimos que está embarazada. De probabilidad, donde obviamente las chances de embarazarse son mucho mayores, ¿verdad? Dan otros síntomas. Y de certeza, su nombre ya lo dice. Es una prueba irrefutable del embarazo. Otro, disculpe. Beta-HCG positivo. ¿Cuándo aquí es beta-HCG? Certeza. No. A certeza não seria o beta-HCG no outro? ¿Cuándo es de certeza? Eu estava achando que era o beta-HCG. Oh. Beta es justamente de presunción ya da, pero él da la seguridad de ese embarazo. Acá hablamos de signos y síntomas. Ubícame. El beta es un método auxiliar de diagnóstico. Acá hablamos de signos y síntomas. Por eso está la parte de laboratorial, está aparte, ¿sí? Y esto me gustaría que hagan bien con todas las pacientes que puedan tener. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a pedir, pede un beta, pede una ecografía, pede una resonancia, pede un toque de contraste. Remítanse a la clínica, pregúntenle a su paciente, tóquenle a su paciente, ¿sí? Hagan examen físico, porque eso le va a facilitar mucho la vida. Vamos entonces. El síntoma principal acá es la falta o ausencia de menstruación. Primer punto. Habíamos comentado muy bien el ciclo. Está embarazada, esto se cesa. La menstruación para. Y a mi famosa prima estaba grávida y menstruaba, doctor. Eso no existe. De nuevo, es un sangrado que se puede atribuir a otras causas. No son o no es llamado menstruación. Perfecto. Ya sabemos por qué se altera. ¿Por qué se altera? ¿Por qué no viene la menstruación en el embarazo? ¿Por qué la mujer embarazada no menstrua? Porque o endométrio não descama. O endométrio não descama por quê? Porque já foi produzido. Porque já houve fecundação, né? Não. Mas... Porque la progesterona no tiene su queda, no tiene su caída. Y por eso la falta de menstruación. Ahora, ¿quién provoca la no caída de la progesterona? Es el folículo que no degenera y posteriormente la placenta. Bueno, este retraso menstrual puede ser, ¿verdad?, mayor o menor a 2 ciclos. Si es menor se llama atraso menstrual y si es mayor se llama amenorrea. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuáles son los signos y síntomas de presunción a nivel de los aparatos? ¿Verdad? Son generales. Digestivo, circulatorio, respiratorio, urinario, faneral, completo se va afectado por el embarazo. En el aparato digestivo vemos cialorrea. ¿Conocen lo que es cialorrea? Salivación, ¿verdad? Anorexia, bulimia, ya saben. Náuseas, vómitos, son los más comunes, ¿sí? Acidez gástrica, aquela queimação, y algunas constipaciones. Fíjense, esto ya nos da un inicio de embarazo. ¿Sí? En el aparato respiratorio, taquipnea, sensación de ahogo. En el cardiovascular, taquicardia, electismo, hipotensión, varices. Famoso, nunca pasó a ustedes, desmaia frente da avó y ahí la avó ya dice, esa. Es por la hipotensión arterial. Fíjense, hasta la abuela ya sabe. Aparato urinario, colaquia, nicturia, retención. Todo esto son signos y síntomas de presunción. Presumimos que está embarazada. ¿Por qué no tenemos certeza? Porque estos cambios, todo lo que vimos, pueden ser debido a una virosis, a una hipertensión, a un malestar, a un estado psicológico, emocional o lo que fuera, ¿sí? Pero nunca descartamos embarazo, puede ser. En la piel vamos a tener esto, ¿sí? El famoso melasma para ustedes, cloasma para nosotros, que viene a ser una coloración un poco oscura a nivel, ¿verdad?, de la región malar o la región del frente, ¿verdad? ¿Conocen?
La línea parda aparece, hay implementación de cicatrices, la cicatriz va cambiando de color, ¿sí? Hay aparición de estrías nuevas, ¿sí? O las viejas se cambian de color. El pezón, ¿verdad? Va cambiando de claro a oscuro, ¿verdad? Todos son signos de presunção. Essas manchas na pele ali, doutor, ela depois, após a gravidez, ela some ou continua? La mayoría desaparece, algunas pocas permanecen, ¿sí? En la... ¿Por qué no es certeza? Porque una mancha solar puede confundir el sol, el trabajo, ¿verdad? El bronce, como ustedes llaman, puede confundir, no es certeza. Estos son los cambios que habíamos visto en la piel, ¿verdad? Las estrías, ¿verdad? Son otra cosa, ¿verdad? Como habíamos contado, signos mamarios. Bueno, y lograr los sentidos. Se altera el gusto, se rechazan alimentos, este nuevo gusto de alimentos, el nuevo alimenticio que nunca no tenía, por ejemplo, la parte mexicana que comía alguna cosa muy extraña. Ustedes le conocen como desechos, nosotros lo llamamos antojos. Intolerancia a olores antiguamente aceptados, por ejemplo, el perfume del marido o del enamorado. No quiere ni oler, que sí que probablemente está embarazada. Cigarrillos, perfumes, comidas, ¿verdad? Aversión a eso. Y la alteración general, alteración de estado, decaimiento, astenia, dinamia, somnolencia. Todo esto son signos y síntomas de presunción. Presumimos que está embarazada. ¿Entendido? Sí. Bueno. Tenemos todos los cambios que habíamos comentado. Vamos entonces a lo de probabilidad, donde aumentan las chances de estar embarazadas. Estos no son cambios físicos que se ven, o sea, nosotros podemos en la inspección observar eso, ¿sí? Y dividimos en locales donde la falta de menstruación persiste, ¿sí? Hay signos genitales y signos mamarios, como vamos a ver. Entonces, signos vulvovaginales. Hay un signo de Chadwick, que es la coloración violácea del cuello uterino. Ella va cambiando, tanto del cuello como de la mucosa. ¿Por qué esto? Aumenta su vascularización, ¿sí? De un rosado claro pasa a un lila, ¿sí? En cuanto a los signos uterinos, vamos a tener cambios a nivel del tamaño del útero. Al final del primer mes, que son más o menos 4 o 5 semanas, va a tener el tamaño de una naranja, ¿sí? Después va a tener el tamaño de un pomelo. Ustedes no tienen pomelo, ustedes tienen melón. Y al tercer mes, la cabeza de un feto. Esto va a cambiar. Ahora vuelvo a preguntar, ¿es posible que la mujer no sepa que está embarazada? Al examen físico esto se va a percibir. ¿Por qué es de probabilidad? Porque el cambio del tamaño del útero puede ser un mioma, pero también puede ser embarazo. Si sumamos falta de menstruación, náuseas, vómito, hipotensión, cialorrea, enjoo, y esto, claro, estos son los cambios que el útero tiene. El útero al inicio es infrapélvico, o sea, no da para percibir su tamaño. ¿Por qué? Porque está dentro de la cavidad pélvica. Pero a medida que él va aumentando el tamaño, él va asumiendo una posición a nivel del abdomen. De nuevo volvemos a preguntar, ¿es esto en la mujer gordita? Puede ser que esto pase desapercibido, puede ser. En el primer embarazo el cuerpo también tiene un cambio muy lento, pero a partir de cierto punto esto es muy evidente, no da para esconder. ¿Sí? Aqueles números ali são semana? Sí, son los meses. Meses? Estos son en semanas. 12 semanas él sale a nivel intrapélvico, ya da para percibir al examen abdominal, ¿sí? O al tacto bimanual. Y a medida que va creciendo, va asumiendo una posición obviamente más arriba del crecimiento que él tiene. Este otro signo que vemos en el útero, el signo de Piscacet, que viene a ser una anomalía, ¿verdad?, en la forma del útero debido a que el embrión se implanta en un lado. Y este crece mayormente en una velocidad mucho más rápida que el útero se puede adaptar. Entonces hay una deformidad de este útero, ¿sí? Este es el signo de Piscacet. Así se ve. Este es otro signo llamado signo de Noble-Budin,
¿Alguien ya vio la película El Médico? ¿No? Les sugiero que vean. Es una época de la Edad Media más o menos, donde el tipo que quería estudiar medicina se fue hacia África a estudiar. Y este era el método que se usaba para diagnosticar el embarazo. Se hacía el tacto vaginal y se encontraba entonces el fondo del saco lateral ocupado. A medida que el útero va aumentando el tamaño y se queda redondo, gordo, y esto va ocupando el fondo del saco lateral. Este es el signo de noble Udin positivo y este es negativo. También da para palpar o sentir el pulso de la arteria uterina. Acá. Normalmente no se puede palpar, pero cuando el útero empuja hacia abajo, da para sentir entonces. ¿Sí? Es otro signo que tenemos entonces como para diagnosticar. Negativo, positivo. Cambia la consistencia del útero, se llama signos de EGA, ¿sí? EGA 1 y EGA 2. ¿Dónde qué vemos? Vemos la consistencia de este segmento, ¿ya? Dependiendo de cómo está el ABF o RBF del útero. Estos son signos que ya obviamente no se usan más debido al trauma que puede provocar, al dolor, ¿verdad? A la invasión. Pero son signos que se puede todavía usar para enseñar. Signo de probabilidad, se cambia en la situación del útero. Los primeros 3 meses se acentúa en la posición anteflexión, o sea, hacia adelante. Y a medida que entonces va cambiando, va posicionándose hacia atrás, después hacia los costados y luego hacia arriba. Este es un resumen entonces de los signos que tenemos. Chadwick, la circulación de las paredes vaginales y del cuello. Goodman, el endurecimiento del cuello uterino. Osander, la palpación que dirige del pulso uterino. Doble Budín, la ocupación de los fondos de los sacos laterales. Piscaset, el útero asimétrico. Y EGA 1 y EGA 2 es el segmento que se queda con una consistencia diferente. Y también tenemos las contracciones uterinas conocidas como Braxton Hicks. A nivel mamario tenemos estos. Signo del vidrio del reloj, ¿verdad? Los signos de Montgomery, donde ven apariciones tubérculos, se vuelven un poco más grandes las mamas, más dolorosas, más sensibles, cambia la coloración del pezón, como dijimos, y aparición de la red venosa. Se queda muy evidente las venas que en él aparecen, estas. ¿Ven? También estos. Y los cambios en tamaño, obviamente. Y en algunas mujeres incluso hay la secreción de calostro, sale ya una pequeña porción de leche. No lo cambio en la mamá que comentamos. Y después tenemos los signos de certeza. Recuerden, signos y signos de certeza. Estos son dados por el feto. ¿Sí? ¿Y en qué forma el feto puede darnos esto? Uno luego, los latidos cardíaco-fetales. Este es un ecosoma, no sé si conocen, este es el pinar. Se sirve para auscultar el latido cardíaco-fetal, ¿verdad? Que son audibles a partir de las 12 semanas con este aparato, que es el Doppler, y 20 semanas con esta parte. Con 20 semanas más o menos va a estar a nivel del ombligo, y con 12 semanas va a estar a nivel suprapúbico un poquito. ¿Sí? Aparte de eso, podemos sentir las partes fetales, palpar ese feto. ¿Sí? Una cabeza, un tronco, un dorso, se puede palpar a través del abdomen. ¿Sí? Y eso se llama maniobras de Leopold. Además de eso, los movimientos fetales, que son percibidos por la mamá más o menos a las 20 semanas en las nulípares. ¿Sí? Y 17 más o menos en las multípares. O sea, ¿vieron cómo es imposible no sentir, no ver, no tocar este embarazo? Ahora, digan otra vez que puede ser una gravidez silenciosa. 5 meses. Esse feto não mexe 9 meses. ¿No va? No crean todo lo que vean. O todo lo que escuchen en este caso. 5 meses está dando movimento. ¿Señor? Ali estava escrito que 5 meses. 20 semanas, é 5 meses mais ou menos, né? Sim. Já tem até movimento fetal? Claro. Claro. Muy bien.
En día 2 semanas vamos a tener la ocultación después del latido, bachimento, como dicen, no sonar. 14 semanas sin nada de pujos, ¿sí? 18 a 20, percepción de movimientos fetales, palpación de partes fetales, ¿sí? Y fundación a través del pinar. Bueno, y ahora vamos a lo laboratorial, ¿verdad? Esto solamente para historia, ¿verdad? Se usa, obviamente, el beta-HCG producido por el protocolo para determinar positivo o negativo, como ya comentado al inicio de la clase. Antiguamente se usaba, por ejemplo, estos análisis, ¿verdad? Se usaba, por ejemplo, el Friedman, la Galli, ¿verdad? Donde no había, obviamente, la opción del famoso test de embarazo de la farmacia. Hoy en día esto cuesta 5.000. Y se usaba esto, ¿verdad? Varios estudios. Hoy en día ya están en desuso. Incluso se usaba en nivel de la progesterona como diagnóstico. Tengan en cuenta, a los 7 días de la fecundación ya sale positivo o negativo el test. De nuevo, este test puede salir con falso negativo. ¿Sí? Perfecto. Pero falso positivo no existe. No existe otra sustancia en el cuerpo humano o sintético que pueda simular este beta-HCG. ¿Está bien? Es considerada la prueba más específica y segura para la determinación de esta hormona. ¿Sí? Este tipo de beta-HCG tenemos dos tipos. Tenemos uno que es la cuantitativa, cuantifica la hormona, nos dice cuánto es. Y esta es la quali. Quali sale positivo o negativo. Es la que hay en la farmacia. 2 cruces, una cruz. ¿Sí? Puede ser en sangre o en orina. Este quanti es en sangre. Lleva un tiempo, lleva menos 2 días para estar todo y nos dice cuánto de esta hormona está en el cuerpo de esta mujer. ¿Para qué usaremos la quanti si ya tenemos la quali? Para verificar el tiempo de gestação. Muy bien, para verificar el tiempo de gestación, para verificar la actividad del trofoblasto, su actividad, cómo funciona. ¿Funciona bien, funciona en exceso o funciona en disminución? ¿Comprenden? O para control. Vamos a suponer una paciente está embarazada, salió positivo, no hay nada en la ecografía, no hay nada de signos y síntomas. Y ella dice, doctor, ¿será que mi embarazo va para frente? Y vamos a pedirle el beta-HCG cuantitativo. Vamos a pedirle hoy, de aquí a 2 días, si el frente viene aumentado, quiere decir que ese embarazo está en su cronología normal. Si viene disminuido, ¿qué pasa? Não entendi. ¿Qué pasa si viene disminuido? Beta-HCG? Sí, cuantitativo. Uai, começou faz pouco tempo, teve a fecundação há pouco tempo. No, ¿no entendieron? ¿Qué pasa si este beta viene disminuido? El beta cuántico. Probabilidade de gravidez não ir adiante. Claro. Quiere decir que el trofoblasto, el que mantiene el embarazo en sí, no funciona bien. Probablemente este embarazo va a ser perdido. ¿Sí? Para eso sirve entonces el beta-HCG. Fíjense cómo va aumentando en una semana hasta el tercer trimestre. Aumento, después disminuye. ¿Sí? Muy bien. Otro estudio que también se puede usar en cuanto al morfo cervical, se cristaliza. A partir de ahí ya comienza un cambio. ¿Sí? Hay también el colpocitograma, hay una temperatura basal que está en aumento por aumento de la mitosis, ¿sí? Y en algunos casos se usaba antes la prueba de privación hormonal. Obviamente no está más en uso. Esta forma de resumen, fíjense, de las 4 semanas sigue implantación, ¿verdad? 4 semanas trofoblasto, 4 a 5 saco gestacional, 5 a 6 vesícula vitelina, de 5 a 6 embrión, de 5 a 6 actividad cardíaca. Estos son diseños mediante el ultrasonido, ¿sí? La ecografía. Y tenemos de 3 a 4 saco gestacional, de 5 botón embrionario, 6 cinética primitiva y 8 movimientos fetales. Todo va a depender de la vía de abordaje. Puede ser intravaginal o abdominal.
Esto es lo que vamos a ver entonces en la ecografía. Un saco gestacional. ¿Hay algo dentro? No, es muy chiquito, está empezando. Si hay un sangrado, podemos pedir el beta cuántico, ¿sí? Para ver efectivamente si está evolucionando o no. Esa es la utilidad del beta cuántico. A medida que va avanzando, aparece entonces el botón embrionario. Dentro de este saco gestacional aparece un grano de arroz, que es el embrión en sí. Eso no significa que en estas semanas, acá por ejemplo son 5, que él ahora aparece. Él ya estaba presente, solo que visualmente es perceptible por la máquina a partir de esas semanas. ¿Me entienden? Igual el corazón. El corazón ya está, ya tiene latido a partir de las 4 semanas que tiene el latido el embrión. Pero son percibidos por la máquina a partir de 6, 7 semanas. ¿Comprenden? Y después ya tenemos ya los esbozos de los miembros superiores e inferiores. Y a partir de entonces solamente él crece nomás, ya él tiene el desarrollo nada más. Última porción. La cronología de la edad gestacional, cálculo de la edad gestacional. Como este nuevo ser tiene una fecha de formación de fecundación, podemos contar entonces. ¿Cómo contaríamos la edad? ¿Cómo saberíamos cuántas semanas está embarazada la mujer? Muy bien, doctor, excelente. Contando a partir de la última menstruación. ¿Hay otro método? ¿Hay otro método? Vamos supor, a minha paciente não lembra o fundo. O senhor disse que beta-HCG. Muy bien. Otro. Ultrassom, excelente. Otro. Sí, puede ligar a luz. Gracias. O toque, Sí, pelo el tamanho do examen útero. físico, excelente. Otro. BCF. Latido. Eso nos va a dar si está vivo o no, pero no nos va a decir la edad. Aquí buscamos cuántas semanas esa está acá. ¿Só isso? Exame físico. Cada uno con sus... Tem aqueles 2 aparelhos que o senhor mostrou também que eu não consegui decorar o nome, aquele das 20 semanas. Ultrassom. Pinar. El pinar va a decir si está vivo o no nomás, no va a decir las semanas. Aquí buscamos cuántas semanas ela está grávida. E sim, podemos contar a partir do fundo. Podemos usar o beta-HCG também quantitativo, né? Podemos usar o ultrassom como vimos. E também o exame físico. Tá? Acá está faltando um. Se o fundo é a expressão de um ciclo passado, não é desse que ela ficou grávida, né? Se o fundo é do anterior. Como contamos desse ciclo aqui onde ela ficou grávida? Não, é do. É? É do. Data da última. Amigo, Perdão. A mesma coisa. Olha, para aí, já. O FUM é o sangramento. É o fim do ciclo passado, que não houve gravidez. Nesse não vai ter FUM. Mas o que a gente pode contar? A ovulação, a fecundação. Tomamos as duas como uma só. Ovulação e fecundação. Também podemos contar então como data. Tá? Então, fecundação, ovulação. O que passa? Acá temos, alguns vão saber, outros não vão saber. Tem mulheres que não sabem quando ovulam. Então isso já descartamos. Mas quem sabe? Lembra do nosso caso? Quem quer engravidar? Está aí também. A pessoa que quer engravidar, ela sabe muito bem quando ovula. E se ela não menstrua mais na próxima, quer dizer que ela engravidou nesse dia. Exame físico, a gente só pode usar quando? Quando tivermos certeza de que tem gravidez. Ou partes fetais. Tá? E vemos pelo tamanho do útero. Perfeito? O ultrassom é mal usado. É mais fidedigno, de hecho. BCG también se puede usar. Y el FUM que usamos. Entonces, estos dos usamos de rutina.
no significa que no podemos usar los otros. ¿Perfecto? Entonces, la duración del embarazo en sí es el tiempo transcurrido desde el primer día de la última menstruación hasta la interrupción. Esa es la duración del embarazo. Esto puede variar, pero en términos medios decimos que entera duración dura entre 280 días, ¿sí?, y 286 días, o 40 semanas o 10 meses lunares, también conocido como 9 meses solares. Tenemos entonces esta forma: dos edades, una edad cronológica del FUM y biológica de la concepción, de la ovulación, consecuentemente de la fecundación. Entonces acá está la duración en días: 266 días para la ovulación, 280 para la fecundación. ¿Cuántos días de diferencia hay? 14 atribuidos a 2 semanas. Já explicaram a fecundação do que na frente? Entonces, tenemos 14 días de la menstruación y 14 días de la ovulación. Entonces, ese lapso de diferencia hay por estos. ¿Sí? Acá está escrito FUM, beta-HCG, ultrasonografía, examen físico y fecundación y ovulación. Acá está en semanas, 40 semanas y 38 semanas dependiendo. ¿Sí? Calendario solar y lunar. Entonces, si le preguntas cuántos días dura el embarazo normal, 280 de la fecundación o 266 de la ovulación. ¿Qué podemos hacer entonces para determinar la fecha probable del parto? Fecha o data para ustedes probable del parto. O sea, ¿cuántos días adelante es? ¿Cuántas semanas antes? 40. Del FUM, 40 semanas. Y acá hay una fórmula rápida. Del FUM sumamos 10 días y restamos 3 meses. Y eso nos va a dar la data probable del parto, donde ya va a ocurrir 40 semanas. ¿Entienden? Por ejemplo, alguien diga una data ahí. 18 de maio. 18 más 10, 28. 5 menos 3, De 2025. la edad va a ser dependiendo de lo que lo usar. Pero que esté de una forma rápida de calcular la fecha probable del parto. Ou seja, a gente tem que esperar esse parto nessa data mais ou menos, 28 de fevereiro do ano seguinte, obviamente. Tá? Lembrem, isso é a data provável de parto, não é a idade gestacional. Tá? A idade gestacional tem a ver com a data de hoje. Ou seja, vai ser o tempo transcorrido dessa data até hoje. Hoje é 26. Quantas semanas está dessa data a essa data é a idade gestacional. Ok? 2 dias de diferença. Y hay varias formas como calcular. Vamos a ver la próxima. ¿Sí? ¿Entendido las diferencias? En este periodo tenemos 3 fases entonces: ovular, embrionaria y fetal. Ovular es la parte de célula, ¿sí? Embrionaria hasta donde se forma todo. Y fetal es a partir de 7 u 8 semanas hacia adelante. ¿Perfecto? Lucas, essas coisas. Eu nasci entre essa semana. Ok. Entonces acá tenemos la división en cuanto a gestación. Hablamos hasta 20 semanas. Si hay una interrupción, si hay una pérdida de este embarazo, se le denomina aborto. ¿Sí? Si este feto nace entre 20 y 20 semanas, se llama feto inmaduro. Por lo contrario, si nace entre 27 y 37 semanas, ¿cómo se llama este feto dura? Se llama feto pretérmino, famoso prematuro. ¿Sí?
Y esta parte de efecto de término, lo que queremos 40 semanas, ¿sí? Alcanza ya la madurez. Y pasando esto, obviamente vamos a tener un embarazo de post-término o un embarazo cronológicamente prolongado. Doutor, quando a criança nasce com 37 semanas, ¿Fue? com 37 semanas, Sí. ela tem algum risco? No. En realidad, 37 a 40 es el lapso normal para nacer. Ahora, si nace menos que eso, ahí el riesgo obviamente va a aumentar hasta llegar acá. Más aún en el término de desarrollo, sobre todo el pulmonar. ¿Sí? Chicos, le voy a pegar, no se confíen porque graban la clase. Yo les puedo cagar muy grande en el examen sacando cosas que están entre la línea del libro. ¿Sí? Y este es el peso determinado en cuanto a esa gestación. Va aumentando y va ganando peso. ¿Está bien? Eso también es importante como vamos a ver más adelante. Ali no 27 que aplica a seleciona sobre os pampos. Repete, doutor. É na 27ª semana ali, quando é prematuro, que faz aquela sequência de cortisona para proteger o pulmão. Sí, se puede hacer entre las 24 semanas hasta las 34 semanas. Inclusive pode prolongar un poco más. El doctor se refiere a un proceso llamado maduración pulmonar. ¿Conocen? Maduração pulmonar. A gente faz exteriormente que esse pulmão do feto desenvolva um pouco mais rápido, madure um pouco mais rápido. Para quê e por quê? E quem sabe tem uma patologia que tem que nascer antes do tempo e para melhorar essa adaptação é feito isso. Só uma hora, pero muy gracias por la aclaración. Esta es la división según la OMS. Prematuro general menor a 37 semanas. ¿Sí? Tardío entre 34 y 36 semanas. Prematuro, aquellos que nacen antes de 32 semanas. Y extremo prematuro antes de las 28 semanas. Queda bastante claro que el que nace acá tiene mucho riesgo. Y no es solo un riesgo de vida. Quizá él tenga vida, pero si hablamos de cualidad o calidad de vida, ahí estamos comprometidos. Recuerden, un feto de esta edad no tiene todavía el desarrollo completo del sistema inmunitario, neurológico, pulmonar, circulatorio completo. O sea, es muy riesgoso. ¿Me entienden? Pero es diferente del término vida. Vida ele vai ter. Agora, viabilidade ou qualidade de vida, aí é outra coisa. ¿Está bien? Este es para la OMS. Este ya habíamos comentado. El días normales, ¿verdad? Prolongado y el de término posterior. Prometo que ese es el último. Periodo perinatal. Es el periodo entonces comprendido entre las 28 semanas intrauterinas hasta 7 días después de nacimiento. Esto es toda una especialidad, el famoso perinatólogo. Acá vemos aquí, como se dice, especialista nessa área, tanto en desarrollo, cirugía, ¿sí? Bueno, se inicia entonces una vez que el feto está considerado viable. Y la viabilidad depende de muchas cosas. Depende del hospital, depende del pediatra, depende de muchos otros factores externos. Ejemplo, en los Estados Unidos, un feto es viável a partir de 24 semanas. Por quê? Porque eles têm muita tecnologia para manter esse feto viável até ele ser dado de alta. Aqui no Paraguai, nossa viabilidade, para vocês terem em conta, mais ou menos é 32 a 34 semanas. Significa isso? Oi? Não, já está em fase final. Mas isso, como se diz, desnuda nuestra medicina precaria en cuanto a insumos. En el Brasil creo que está alrededor de 30 semanas. O que significa isso? Que o pediatra pode manejar sem nenhum problema essa idade estacional. Com medicação, insumos, incubador, terapia, entre outros. Pero siempre de riesgo. Muy bien. Ya dijimos, este es el carnet perinatal, el famoso CLAP. Este vamos a ver mucho en el hospital. Conhecem? Já viram? O de vocês eu acho que é tipo um livro mesmo.
aqui é só uma folha. Mas antes era assim. Ah, tá. Estas son las reglas que vamos a ver el jueves. Perfecto, chicos. Nos vemos.